Detente un segundo. ¿Has notado que aquello que crees controlar es, quizá, una sombra dictada desde un lugar invisible en tu interior? La mayoría camina dormida, atrapada por un hechizo antiguo. Solo el 1% logra percibir la grieta en el tejido de lo real antes de que la ilusión lo devore. Puede que entre susurros de ciudad y pantallas azules, el murmullo secreto de la verdad siga resonando, aguardando ser escuchado. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay un símbolo olvidado, custodiado durante siglos, que no solo revela los hilos de tu propia psique, sino que también transforma la realidad misma con el simple acto de recordarlo? Desde las arenas inmutables del desierto hasta los pasajes oscuros de los templos, los buscadores han perseguido esta llave con una sed casi febril. Buscaban a Thoth, el escriba invisible, guardián de los misterios del más allá y padre de todos los lenguajes ocultos. Pero su secreto no está sellado bajo piedra, ni se esconde en palabras perdidas. Reposa, intacto, tras las puertas que tu mente apenas se atreve a empujar. Sientes la inquietud, ese tirón sutil bajo el plexo, como si una parte olvidada de ti reconociese el eco en estas palabras. Eso no es casualidad, es el llamado del símbolo, el anhelo del despertar. Imagina por un momento que tu vida exterior no es más que la proyección de un drama interno, diseñado por símbolos y metáforas que fingen no conocerse, pero que en realidad conspiran para guiarte. Las crisis emergen, los sistemas colapsan, relaciones estallan y resucitan, como olas rompiendo eternamente contra el mismo acantilado silencioso. Sin embargo, ¿qué ocurriría si todo este oleaje, el rugido y la furia, pudiera detenerse con un simple acto de contemplación? Y si el verdadero milagro es detener, de pronto, la repetición. Es allí en ese instante suspendido donde nada externo parece cambiar. Pero el universo interior gira sobre su eje donde los antiguos hablaban de la flor que brota en la oscuridad. El secreto de los sabios y los locos que miran más allá del velo. No es un botón mágico, ni un atajo banal, es, más bien, un estado de apertura, una grieta de lucidez que, aunque cabe en un suspiro, contiene más poder que todos los imperios caídos. Pregúntate, ¿con qué fuerza puedes habitar la quietud mientras afuera arde la tormenta? Porque posiblemente, y este es el verdadero escándalo de todo el camino espiritual, el acceso al infinito no exige huida ni conquista, sino la entrega radical a lo que eres y siempre fuiste bajo el disfraz del caos. Muchos sienten el ardor del mundo en estos tiempos. Voces que se elevan, certezas que se quiebran, estructuras que se derrumban y, sin embargo, en el centro del estruendo, un silencio limpio aguarda. Puedes percibirlo ahora, entre palabra y palabra, mientras tu atención oscila como un péndulo entre angustia y esperanza. Lo que tantos hermetistas del pasado dejaron escrito entre líneas de Hermes en las tablas de Esmeralda, a la voz enterrada en las pirámides no fue un manual de evasión, sino una invitación a la soberanía interna. Aquí, cada símbolo la serpiente que muerde su cola. La balanza suspendida es un mapa, un espejo y una pregunta ardiendo. ¿Qué ocurre si dejas de obedecer a tus pensamientos como si fueran dioses y empiezas, por fin, a interrogarlos? Hay una paradoja en el corazón mismo del hermetismo. Cuanto más te adentras en el misterio, menos personal parece tu historia, y más universal resuena tu anhelo. De pronto,
La incertidumbre y la ansiedad dejan de ser condenas, tornándose maestras disfrazadas. El verdadero arte del iniciado no es evitar la tempestad, sino volverse la roca sobre la que la tempestad se estrella y disuelve. Este acto, antiguo y renovado en cada respiración consciente, es la magia con la que los sabios calmaban monstruos internos, conquistando así su propio destino. Tal vez por eso Thoth, el escriba de los dioses, jamás dictó un libro definitivo, sino que ofreció enigmas grabados en el silencio de quienes se atreven a mirar hacia adentro. Porque todo intento de capturar el infinito fracasa. Pero cada instante de honestidad interior agranda la apertura por la que la luz atraviesa la oscuridad. Si estás aquí, tal vez hayas llegado buscando respuestas, un método, una señal clara, instrucciones que te liberen de la maraña invisible de la mente. Pero lo que encontrarás es mucho más desconcertante y, a la vez, infinitamente más poderoso. La certeza de que el verdadero umbral se cruza al despojarse de toda certidumbre. Dime, ¿te atreves a permitir que el misterio, en vez del miedo, guíe tus próximos pasos? ¿Puedes sostener la mirada cuando el reflejo en el espejo de los símbolos te muestre no lo que creías ser, sino lo que eres antes de todo pensamiento? Así, como el alquimista que observa la materia prima pudriéndose solo para experimentar su transmutación, el buscador se queda, en silencio, ante el caos, intuyendo sin palabras que el secreto no era escapar, sino comprender la danza sagrada entre lo mutable y lo eterno en su propio pecho. Permítete detenerte aquí, justo al borde del umbral, donde lo conocido se difumina y la noche se vuelve fértil, porque solo al renunciar a las viejas respuestas pueden hacer la verdadera pregunta, esa que susurra. Y si la llave de los dioses nunca estuvo perdida, sino olvidada justo donde menos buscaste en el centro palpitante de tu conciencia, allí donde el murmullo de Thoth aún imparte su arte silencioso. En los próximos minutos, viajaremos juntos a través de los símbolos herméticos, cruzando las estrellas y el pulso de tu propia sangre, para incubar el despertar dormido en tu interior, listo para mirar de frente a la tormenta y descubrir que la calma que buscas ya te habita. Si es así, acompáñame. La aventura no es hacia afuera, sino hondo, cada paso más cerca del misterio que, al ser abrazado, te transforma. La realidad es un delicado tapiz tejido por hilos invisibles que escapan a la mirada de aquellos que permanecen dormidos en la superficie de la existencia. Si cerramos los ojos, podemos escuchar la música secreta que pulsa tras el estruendo del mundo. Dicen que el primer acceso al misterio ocurre siempre en la pausa entre latidos. En ese instante suspendido en que el alma toca con temblorosa reverencia la frontera de lo inexplicable. Pero ¿a qué respondemos realmente cuando el trueno de las emociones sacude nuestro ser? Permitidme ahora invitaros a descender, a través de los velos de la apariencia, hacia las cámaras internas donde se fraguan los impulsos que nos arrebatan que el viaje continúe. No hacia afuera, sino hacia el interior del templo olvidado. Es allí, entre los corredores húmedos del cerebro primitivo, donde la amígdala, ese centinela ancestral, se erige como el primer guardián de las puertas del fuego interior. La llamamos la usurpadora silenciosa. Eterna vigía dispuesta a encender la alarma al menor atisbo de peligro. Real o imaginario. Es la autora invisible de ese rapto, ese secuestro, que nos arrebata la calma y nos desliza, como hojas en la corriente, hacia respuestas automáticas, lucha, huida,
Congelación. El término moderno es amígdala hijacking, pero el hermetismo ya lo conocía bajo otras formas y nombres, disolviéndolo en sus metáforas y advertencias, cuando la emoción nos inunda y el raciocinio se vela. Asistimos a la pugna sagrada entre el dragón instintivo y el héroe solar del intelecto, que anhela gobernar la bestia con manos firmes, aunque compasivas. Pero ¿de dónde proviene esa fascinación humana por el estrépito, por el gesto desbordado, por la protesta hecha grito? En las plazas del mundo antiguo se invocaba a los dioses con cantos y tambores. En los escenarios modernos, la voz se eleva creyendo que el volumen es sinónimo de verdad. Es una ilusión, un engaño nacido del miedo. La creencia que allí donde hay mayor ruido reside mayor fuerza. Son como niños asustados que agitan ramas secas pretendiendo espantar a los demonios, sin saber que el auténtico poder, el que persiste, el que penetra y transforma, es el que fluye en la más profunda de las quietudes. Permitidme invocar aquí la figura enigmática de Thoth, el escriba de los dioses, cuyas plumas se deslizaban en silencio por las tablillas de la eternidad. ¿No es acaso él el arquetipo del sabio que domina, no a los demás, sino a sí mismo? Su voz era susurro, consejo velado, eco de la inteligencia divina que no necesita alardes. ¿Por qué entonces hemos olvidado el arte de lo callado, permitiendo que el caos del mundo apague el murmullo del alma? El hermetismo enseña que toda fuerza desatada hacia afuera es una siembra estéril, mientras que el verdadero magisterio es el que, con la templanza de una corriente subterránea, modela en silencio el cauce de su propio río. Reflexionemos. Cuando la amígdala nos arrebata y el instinto se apodera del timón, somos marionetas de la biología milenaria. Hilos tensos en manos de una función que nos precede por eones. Y sin embargo, al igual que Oriente nos habla del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. La sabiduría antigua insiste en que el dominio auténtico no es la represión brutal del instinto, sino su transmutación en comprensión profunda. Musashi, el legendario espadachín japonés, narra en sus escritos que la maestría en el combate no reside en el movimiento más rápido o el grito más estridente, sino en el sosiego absoluto antes del duelo, en la respiración controlada y en el espíritu sereno, capaz de anticipar sin temer, de observar sin aferrarse. El mayor guerrero no es quien saque la espada primero, sino quien es capaz de no desenfundarla, porque su interior se ha tornado inexpugnable. Es aquí donde la metáfora alquímica cobra su plena vigencia. La materia es bruta y apasionada, pero mediante el poderoso arte de la introspección y la observación desapegada, el plomo de la reacción ciega puede convertirse en el oro de la libertad interior. El secreto, susurrado en los muros de los templos y replicado en los ecos de los relatos míticos, gira siempre en torno a la misma invitación. No respondas en lo inmediato. Contempla. No te precipites. Aguarda. Pues es en la demora consciente, en el intervalo entre estímulo y respuesta, donde mora la verdadera voluntad. Esa chispa divina capaz de cambiar el curso del destino. Preguntémonos entonces, ¿es posible para el ser humano moderno, atenazado por la vorágine de lo urgente y lo efímero, abrazar la filosofía de la pausa? Observamos a nuestro alrededor una cultura que premia la inmediatez, la explosión emotiva,
la incapacidad de estar con uno mismo en el silencio. ¿No será tal vez hora de regresar al templo interior, despojados de ruido, para escuchar la voz primaria que susurra que el universo entero reside en el corazón del que sabe callar? Thoth no dictó sus enseñanzas al compás de los tambores, sino en el susurro de la pluma. En la sombra fértil del papiro, los verdaderos secretos del cosmos solo se revelan a aquellos que, como él, han hecho de la introspección un puente hacia la eternidad. No es casual que los sabios del antiguo Egipto eligieran el silencio como sustrato de toda magia. En la tradición hermética, el iniciado aprende primero a cerrar los labios antes de abrir la mente. Es un entrenamiento arduo, casi contradictorio en un mundo que exige reacción inmediata. Pero la fortaleza reside precisamente ahí, en observar la tempestad sin convertirse en ella, en aprender a distinguir la voz de la amígdala incendiaria y cortante de la melodía sosegada del razonamiento ecuánime. La distancia entre bestia y Dios se mide en milésimas de segundo, en el espacio sagrado donde el humano decide si será arrastrado por la corriente o si, por un instante eterno, puede reposar en el remanso de su propio ser. El hermetismo no es ajeno a la biología, porque la biología es, al fin y al cabo, otra manifestación de la gran obra. Reconoce la pulsión, acepta el temblor del animal herido, pero se inclina reverente ante el mago, ante el poeta, ante el monje que ha aprendido a escuchar antes de responder. Todo lo que nace del ruido es efímero, todo lo que brota del silencio permanece. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia, la rabia, el miedo envolviéndote como niebla espesa, detente, respira, pregúntate, ¿quién soy en este instante? ¿Qué maestro gobierna mis actos? ¿El susurro de Thoth o el grito ancestral de la bestia? Y ve, como si desandaras un sueño hacia el hogar de la conciencia donde, en el centro mismo de la tormenta, reposa la inquebrantable paz. Solo entonces, y no antes, comprenderás el verdadero significado del poder. Y de pronto, en esa penumbra que precede al alba, donde todo parece permanecer bajo el yugo de las mismas repeticiones, un resplandor inaudible introduce la fisura inesperada. Surge la experiencia irreductible, escurridiza y tan precisa como un filo de obsidiana. El umbral donde uno descubre la diferencia abismal entre la existencia y la presencia verdadera. Es aquí, en este secretísimo instante, cuando la reacción instintiva la llama primero, el ardor del impulso, el rugido ancestral que nos empuja a responder ciegamente se detiene sobre su eje, y la conciencia halla el coraje para mirar y no fundirse, para observar y no confundirse, reflejarse en los espejos de Egipto, allí donde los sacerdotes de Isis meditaban ante el lago sagrado. No era solo admirar la superficie quieta del agua, sino penetrar su trasfondo, leer el mensaje cifrado en la calma aparente. Así, como el viajero ante el Nilo en crecida, nos vemos tentados una y otra vez a identificarnos con esa corriente tumultuosa que crece de improviso en nuestro interior. Llanto, ira, deseo, temor, antiguas deidades interiores, voces que quieren ocupar el trono del yo. Pero he aquí el giro silencioso de identificarnos con la tempestad. Pasamos a convertirnos en quienes la atestiguan. No se trata de represión ni negación, sino de una mudanza total del punto de apoyo. Anteriormente,
Éramos como aquellos marineros que, bajo tormenta, creen que solo existe el huracán y pierden de vista la bóveda que lo sobrevuela todo. Ahora, cultivamos una conciencia similar a la de Thoth, escriba de dioses y guardián de los registros akáshicos. Aprendemos a tomar distancia, a observar el oleaje de las emociones como lo haría un iniciado observando las danzas caóticas del mundo desde el círculo invisible del templo. La metáfora del cielo y las nubes tempestuosas cobra aquí su mayor vigor. El cielo, inmutable, circunda y transciende a la tormenta, mientras que las nubes no son más que formas pasajeras, manifiestos temporales de fuerzas profundas. ¿No es este, acaso, el corazón de la alquimia interna? Tomar una distancia sagrada y consciente entre el estímulo y la reacción. Como enseñó Viktor Frankl, maestro de las fronteras humanas. Frankl supo, contra todo pronóstico, erigir un bastión de libertad incluso en medio de los campos de concentración más sombríos. Entendió que, entre lo que sucede y cómo respondemos, hay un intersticio diminuto, un vasto Edén que puede ser cultivado. Ahí reside el poder de la elección, lo eterno en lo efímero, la oportunidad de transmutar la compulsión en sabiduría. La repetición ciega en mirada lúcida. En una pequeña cámara funeraria, bajo la sombra del Valle de los Reyes, se halló una inscripción enigmática. El alma que observa su sombra, conoce el amanecer. Toda la práctica hermética apunta hacia ese sentido. La metamorfosis del individuo que deja de ser sombra y aprende, dolorosamente, luminosamente, a ser testigo. En vez de declararme soy cólera, descubro que la cólera surge, brama, y pasa, como pasará el atardecer en Tebas. En vez de gritar soy miedo, veo al miedo surgir, recorrerme como un viento frío, sin negar su poder, pero tampoco rindiéndole mi identidad. El iniciador, bajo la mirada fija de Anubis, aprende a separar el grano de la paja, la reacción automática de la presencia activa. Hay en todo esto un pulso subterráneo, como el lento latir de la serpiente Uraeus bajo la corona de oro. La narración se acelera por dentro, pero la mirada se enraiza, firme y extensa. Al practicar este distanciamiento sutil, uno se convierte, primero, en testigo de sus tormentas internas y luego, por lenta transfiguración, en el arquitecto de su propio tiempo interior. No es una disciplina lejana, inaccesible, sino una tarea diaria, tan mundana como mágica. Cada vez que el ego se hincha como una ola, uno respira, observa y, en vez de hundirse, se sostiene en la claridad de la hora. En la escuela pitagórica, este ejercicio era conocido como ataraxia, en las prácticas herméticas como el arte de sostener el espejo sin mancharlo. Los búhos de Minerva, las esfinges de Karnak y los monjes de Chartres compartían idéntico asombro. La mayor libertad nace del arte de separarse lo justo de la corriente, para así elegir no ser arrastrado. En la práctica cotidiana, esto se traduce en intervalos pequeños pero decisivos. Cuando una mirada fría te hiere, y la reacción sube como una serpiente, pero antes de soltar la respuesta defensiva, surge el observador interior, tu Thoth personal, quien escribe la escena y no se confunde con ella. Cuando el deseo te sacude como relámpago en el crepúsculo, y tus manos buscan lo prohibido. Pero una voz silenciosa, casi ancestral, recuerda su potestad y elige, por primera vez, otro camino. Esta es la revolución más honda, la que los alquimistas cifraban en la imagen del oro extraído tras 1000 combustiones.
o la que los sufíes celebraban con el giro del derviche. El tránsito silencioso de la identificación a la observación, de la fusión ciega a la clara distancia. Es una práctica que exige humildad y coraje. Humildad, para reconocer la tormenta y su fuerza. Coraje, para sostenerse en la bóveda serena, allí donde las nubes pasan y el cielo, incólume, permanece. Cada día, en los gestos más sencillos, puede ejercitarse este acto de reconocimiento. Detener un suspiro antes de que se vuelva reclamo. Sonreír mientras se contempla el propio enfado disolverse como niebla en el desierto. En cada acto de esta alquimia, el observador interno reconoce su derecho a ser libre, su posibilidad de elegir, y ahí, como en los templos de Luxor, se alumbra una llama nueva. Así, la narración se afila y se vuelve urgente, pero nunca pierde su claridad, en este saber adquirido al precio de la autoindagación. No hay escape ni promesas vacías, sino la invitación a habitar el único espacio donde florece la libertad. El camino hermético no es evasión, sino entrada valiente en el misterio de la percepción consciente. Al aprender a diferenciar entre el yo pasajero de las emociones y el yo eterno del testigo, no solo transformamos nuestras reacciones, sino que nos convertimos, lenta y decisivamente, en verdaderos alquimistas de nuestro destino interior, como si el tiempo se acelerara bajo la marcha melódica de un tambor invisible. Avanzamos, atravesando los portales del alma, rozando la membrana sutil que separa lo cotidiano de lo sagrado. El sendero se ilumina de repente, y la atmósfera palpitante convoca aquella vibración antigua donde los arcanos de Thoth, con sus alas desplegadas, custodian la piedra angular del despertar. Ahora, en esta cuarta estancia, el cántico del hermetismo emerge no solo como eco de la mente, sino como pulsación viva en el centro del pecho, reclamando el dominio total sobre la realidad que se despliega en olas vibrantes ante la intención férrea del buscador. Es aquí donde la experiencia encuentra su vértice más agudo y ardiente. Cada aliento se convierte en una danza meticulosamente orquestada, una sinfonía de inhalaciones que, como los vientos modeladores del caos primigenio, pulen las aristas del mundo interior. La respiración estratégica despierta el centro solar, reconfigurando el flujo de energía que anima cada célula. Como si el cuerpo fuera una forja secreta en la que el plomo de la duda comienza a transmutarse en oro puro. El aire, en sí mismo, se torna un conjuro. Con cada inspiración profunda, la mente se aquieta y el espíritu se eleva, fortaleciendo aquel lazo invisible que une el pensamiento consciente con la corriente eterna de la sabiduría primordial. Sobre ese escenario invisible, el guerrero de la conciencia arquetipo del iniciado ancestral afina la percepción como un arquitecto del destino. Aprende a leer en los pliegues sagrados de la emoción ajena, anticipando la vibración del otro, abrazando la empatía como si fuera una antorcha encendida en medio de la noche colectiva. Las antiguas escuelas lo llamaban sincronicidad. Hoy, es el arte sigiloso de la previsión afectiva. La ciencia sutil de captar la tempestad antes de que estalle. Así, uno avanza con paso seguro, navegando entre las mareas humanas, ajeno a la sorpresa, guiando la interacción con la suavidad de una pluma sobre papiro egipcio, con la precisión de la flecha lanzada por la voluntad que no vacila.
La flecha de la intención atraviesa el océano del presente y ancla en el instante de poder, donde reside la transformación milagrosa. Todo converge, finalmente, en una pura finalidad, la concentración absoluta del propósito. Aquí, la mente se tensa como la cuerda de un arco mítico, lista para liberar su energía en un solo punto brillante, la chispa divina dentro del caos mundano. La dispersión se desvanece, los fragmentos del pensamiento regresan a la fuente. Y, como si un botón de reinicio milagroso latiera en el fondo del alma, la conciencia se restablece, desprendiendo capas de confusión, volviendo a la sencillez lúcida del mago antiguo. El aquí y el ahora destellan, se incendian casi, bajo la luz del pensamiento único y radiante, la joya del hermetismo que algún día Hermes mismo encapsuló en el famoso axiom: así como es arriba, es abajo. La danza entre lo ancestral y lo moderno se vuelve armonía perfecta. Se entrelazan los símbolos perdidos del pasado con la tecnología de la mente actual, que ha aprendido a domar la corriente de la ansiedad común, como quien susurra a un río desbordado, desviando su cauce hacia jardines internos donde florecen estrategias secretas. La alquimia ya no es solo materia de laboratorios ocultos. Reside aquí, en la destilación cotidiana de emociones, pensamientos y acciones conscientes, en la disposición a ser arquitectos de nuestra entera realidad. El guerrero, hermético, ese ser que arde en la búsqueda del equilibrio, recoge herramientas olvidadas y las viste de modernidad. La respiración se convierte en sigilo, la previsión emocional en escudo, la concentración en filo cortante. Y todas estas armas convergen en la batalla invisible del espíritu contra las sombras de la ignorancia y la fragmentación. La corriente narrativa se acelera. Vibra con la intensidad de un río desbordado que ha quebrado las ataduras de su cauce habitual. En el clímax de esta travesía, la autopercepción se afila hasta volverse espejo cristalino. De frente al abismo, la antigua voz de Thoth murmura símbolos en espiral, recordando que la verdadera maestría no es huida del mundo, sino una acción absolutamente despierta en él. Avanzar por estos pasajes es encarnar al mítico escriba, ser testigo y a la vez creador de la historia personal, forjando cada día el pergamino de la vida con tinta de decisiones conscientes y pinceladas de visión interior. Poco a poco, el pulso se hace martillo y fragua, y la emoción se propaga como incendio sagrado. Todo el artificio mental y emocional de la existencia se redefine en el crisol ardiente del presente consciente. El hábito milenario de postergar el despertar cede ante la evidencia del poder personal. Tomar la respiración como combustible. Anticipar las emociones ajenas como oráculo. Y dirigir la voluntad como una lanza de luz. Cada práctica, cada misterioso arma secreta transmitida de escuela en escuela, se reactiva entre neuronas y sinapsis, como si un legado imperecedero se encendiera en la carne misma. Uno se transforma en conjuro y respuesta, en mago y alquimista, en perpetuo servidor del misterio universal. La energía sube, trepa como enredadera por la columna vertebral de los siglos. El hermetismo antiguo, por fin, estalla en aplicación vívida en este segundo de la vida moderna. La voluntad, trabajada con disciplina y dulzura, deja de ser solo concepto y se convierte en arma suprema.
ese filo etérico que corta la maleza de las ilusiones para revelar jardines olvidados de realización. Todo se afina. La atención se comprime en gota de rocío. La emoción florece como loto recibiendo el sol y la mente, liberada del ruido. Flota sobre la realidad cotidiana como barca dorada hacia el amanecer. Así, en la cúspide de la autopercepción, surge el pulso sagrado de la alquimia interior. Cada gesto diario es investido de poder arcaico. Y el espíritu, ahora consciente de su linaje infinito, sostiene en la palma de la mano la llave dorada. La hierofanía silenciosa del mago despierto, el secreto. Al fin, no es ocultamiento sino presencia vibrante, no es evasión, sino soberanía lúcida, arena y estrella, tinta y pergamino, pulso y respiración estratégica, toda dualidad disuelta en la pura experiencia de ser, mientras el eco de una promesa irrompible resuena en el cuerpo, en la mente y en el corazón. La revolución silenciosa está consumada, el fuego interior, encendido para siempre. Las capas ocultas de la experiencia se entrelazan como filamentos de neblina azul bajo la mirada secreta de Todd, tejiendo lentamente el tapiz donde danzan los símbolos y los ecos del verbo primordial. Allí, en el santuario sin tiempo del espíritu, se erigen los pilares invisibles que sostienen el templo de la soberanía interior. La distancia emocional, la conciencia anticipatoria, la respiración estratégica y la acción con propósito. Estos no son simples preceptos, son arquitecturas sutiles, escaleras ascendiendo en espiral a través de la noche silente del alma, proyectando la sombra de la esfinge sobre el umbral de lo real, como enseñaban los antiguos sacerdotes egipcios entre los muros repletos de jeroglíficos y la vibración sagrada del Nilo. Los 4 fundamentos son simultáneamente cimiento, portal y antorcha, revelando caminos de autognosis y dominio que eternamente se despliegan en el interior del buscador. La distancia emocional es la brisa que oxigena la conciencia y separa la marea impetuosa de las sensaciones pasajeras del faro solemne de la mente inmutable. Aquel que, según el Kybalión, conoce el arte de separar lo transitorio de lo esencial, empapándose en la serenidad mineral del todo es mente. Quien cultiva esta distancia habita el umbral donde los eventos pierden su tiranía y la mirada interna comienza a decantar la autenticidad de la apariencia. Se comprende entonces que la mente es el receptáculo, el alquitar de los opuestos, y que el primer acto de magisterio consiste en guardar la justa distancia para visualizar, sin ceguera ni reacción, el flujo de la vida. En el espejo limo de esta serenidad, las aguas se calman y reflejan el cielo simbólico de los dioses. Thoth emergiendo con la luna sobre la cabeza, anotando en pergaminos intemporales cada vibración mental convertida en obra precisa. A su lado, la conciencia anticipatoria irrumpe como centella en la oscuridad, iluminando los recovecos del porvenir con la linterna de la gnosis antigua. Los iniciados, instruidos en los misterios de Egipto y los susurros de Hermes Trismegisto, aprendieron a transitar el tiempo como quien cruza un umbral entre columnas de obsidiana. Perciben las olas antes de quebrar en la orilla del presente, descifrando señales, observando los puntos de confluencia donde las causas engendran efectos. Este anticipo consciente no es un miedo cristalizado, sino la maestría alquímica de preparar el vaso mental para recibir la lluvia,
y no temer el trueno. La vida, así observada, se torna oráculo y estrategia, partitura y maestro, una invitación honda a sintonizar la melodía detrás del caos aparente y danzar, sin sobresalto, la música secreta del devenir. La respiración estratégica es ciencia y arte. Confluencia entre el misterio del pneuma y el ritmo cadencioso de la creación. Los antiguos textos herméticos, así como las tablas de Esmeralda, atestiguan el poder de regular el flujo de la vida con la cadencia de una respiración consciente. Inspirar es recibir la radiación del cosmos, exhalar es devolver parte de sí a la fuente. No se trata solo de un ejercicio fisiológico, sino de una invocación interna, una apertura del canal que conecta el microcosmos del individuo con el macrocosmos universal. En cada ciclo respiratorio, se actualiza el pacto no escrito entre el ser y el todo. Inhalar luz primordial, exhalar impurezas y permanecer como columna de equilibrio entre los dos horizontes. Así, la respiración se convierte en meditación en movimiento. Rito perpetuo que estructura el tempo de la existencia y consagra cada instante como presencia alquímica, consciente de sí misma. La acción con propósito es el remate de la tríada previa, la materialización de los misterios en el plano de la experiencia terrestre. Forjada bajo el fuego de la introspección y el martillo de la voluntad consciente, cada acción se convierte en un acto ritual, una manifestación del axioma hermético, así como es arriba, es abajo. La existencia ya no se percibe como una sucesión caótica de movimientos fútiles, sino como un sendero tallado a golpe de resolución iluminada, un acto de ejercicio de la soberanía mental. El propósito se sostiene en la síntesis de las leyes universales y el compromiso personal con el camino de retorno a la verdad. A través de esta geometría de acto y visión, el individuo extrae de sí la chispa enterrada y enciende la antorcha que alumbra el camino del que busca transmutarse en obra dorada, en piedra filosofal, en redentor de su propio misterio. En el entramado donde estos pilares se encuentran y se cruzan, se esboza un mapa, una cartografía interna que recorre las esferas del autoconocimiento hasta alcanzar el umbral del poder personal. Esta integración no es simple suma de técnicas ni colección de teorías, sino fusión profunda, sinergia viva entre los dominios del saber tradicional y la experiencia vívida, donde la esfinge custodia las preguntas y el faraón interno sostiene la llave de cada respuesta silenciosa. El mapa resultante orienta el viaje con símbolos ancestrales, constelando los pasos sobre el sendero invisible. Los jeroglíficos del templo interior dejan de ser enigmas y se abren como puertas vivas para quien ha aprendido a leer con los ojos del alma y el pulso unánime del corazón despierto. La alquimia de la integración no reconcilia los opuestos sin antes permitir que cada elemento revele su secreto. Así, la distancia emocional baña la conciencia anticipatoria. Esta prepara el terreno para la respiración, y el aire se convierte en acto. 4 fases de una única operación, 4 estaciones del mismo viaje circular que desde el caos se dirige hacia la instauración del orden. Tal es la constante en todos los tratados herméticos, desde los papiros egipcios hasta los arcanos del gnosticismo. La vida es escuela de transmutación y el individuo, aposento de dioses dormidos que aguardan el toque del demiurgo interior. Esta integración se vivencia y se conquista, se refina y se expande.
hasta alcanzar el punto donde la mente deja de ser sierva de lo externo y funda, en su centro, un templo consagrado a la realeza oculta del ser. El arte de dominar la mente, el arte de volverla aliada y no tirana, es la clave por la cual el espíritu, como Osiris desmembrado, puede recomponerse en una unidad radiante. En cada instancia, el estudiante tocado por la sed de lo verdadero trasciende el espejismo de la separación y reconoce en sí mismo la arquitectura viva de la gran obra. Así, respira con el universo, actúa con la voluntad de los sabios, anticipa con la mirada de Thoth y permanece, como el loto sagrado, intocado en la superficie quieta del lago interior. Surge entonces una nueva manera de habitar el mundo, donde todo acto se reviste de sentido y toda percepción es prisma para el fulgor de lo eterno, donde cada fragmento de realidad es símbolo a descifrar, y cada latido, un eco del absoluto manifestándose en lo profundo del propio santuario. La integración de los pilares deviene, así, en el trono cifrado del auténtico mago, soberano de su templo, peregrino entre mundos, eslabón viviente entre la carne y la luz, sacerdote en el altar sin nombre donde todo misterio se consuma en sí mismo. En las últimas luces de este recorrido, el pulso del conocimiento se aquieta, y veo ante nosotros un horizonte ondulante. No es el final, sino el borde silencioso de una tierra aún no hollada. Has transitado, aurora tras aurora, por los recodos antiguos donde Thoth grabó en piedra los ecos de la mente universal. Te has alzado en busca de la llave sutil del hermetismo y la has encontrado, quizá, en el fulgor de tu propia mirada. Ahora, en el umbral final de esta travesía, la atmósfera se disuelve en una calma templada, similar a ese instante en que el viento apenas roza la superficie del agua y cada ola parece contener, en su ascenso y caída, el secreto del cosmos. Permíteme, desde este punto, hablarte no solo como teórico o narrador, sino como aquel que también ha sentido las tormentas internas y ha divisado, tras la cortina de nubes grises, el azul profundo de un cielo que invita al vuelo, el sendero hacia la soberanía mental, no un gobierno externo, sino la corona silente de la conciencia lúcida. Se trama con hilos invisibles en la forja diaria de tu experiencia. Aquí, cada paso es alquimia, cada aliento es invocación. Has escuchado historias, has descifrado símbolos, y ahora comprendes, ninguna palabra, ningún rito, ninguna promesa puede reemplazar la lección destilada en la intimidad de tu propio despertar. El hermetismo, más que doctrina, es una corriente viva, fluye bajo la superficie de tu vida, invitando a sumergirte. No hay mapa estático, solo el ritmo incesante de las mareas interiores. Cada desafío que sobreviene como tempestad no es tu enemigo. Recuerda, el guerrero de la mente no es el que vence batallas externas, sino aquel que, blandiendo armas hechas de paciencia y silencio, convierte la fría lanza de la duda en el báculo del entendimiento. Las nubes de los pensamientos, densas y revoltosos, preceden con frecuencia al esplendor del cielo despejado. Así, el caos aparente de tu mente es solo la antesala al reino inviolable de la claridad. En este instante, cuando la palabra se apaga y el pensamiento cede el lugar al sentir, puedes percibir una música sutil, la vibración de tu propia presencia. Eres tanto el habitante como el arquitecto de ese vasto reino interior. El antiguo símbolo del huevo cósmico se abraza en tu pecho, y el cetro invisible de la autenticidad se posa, sin peso ni ostentación, sobre tu corona. El universo no está fuera. Pulsa y canta en los pliegues más profundos de tu mente,
Y tú eres, en cada latido, guardián y sembrador de su misterio eterno. ¿Recuerdas los antiguos manuscritos, donde la serpiente se enrosca en torno al cayado, ascendiendo hacia el sol interior? El mensaje es claro solo para quien lo vive. La ascensión, el despertar, no son eventos lejanos, reservados a elegidos o a épocas pasadas. Se incuban aquí, ahora, en la humildad de tu experiencia diaria, en cada acto de conciencia, en cada instante en que eliges la claridad sobre el automatismo, la presencia sobre el olvido. Así, la piedra bruta de lo cotidiano revela el diamante oculto de la mente soberana. Quizás sientas, en este cierre sutil, la tentación de aferrarte a la palabra, de buscar seguridad en las ideas compartidas. Pero la verdadera liberación, esa llave forjada por generaciones de buscadores, descansa en la acción serena, en el salto leve hacia lo desconocido de ti mismo. Allí donde termina la explicación, comienza la transformación, allí donde la lógica se torna río. El espíritu se convierte en navegante. No necesitas transgredir grandes rituales ni derribar muros de piedra. Basta con atreverte a mirar hacia adentro, en la calma después de la tormenta, y descubrir que el umbral siempre ha estado abierto. Observa. El horizonte interior se expande. Su vastedad te invita. Entre las olas del pensamiento, el silencio se insinúa como un susurro primordial. En el azul profundo y sereno que asoma tras la tempestad, percibes la posibilidad, cada pensamiento, cada emoción. Es semilla o escollo, pero la decisión de regar o dejar pasar es solo tuya. Has recibido, a lo largo del viaje, el germen de la autosoberanía. Ahora, en el último pliegue de esta enseñanza, se revela lo esencial. Nadie puede pronunciar la palabra que te corresponda a ti. Ningún maestro puede caminar sobre el agua por otro. El verdadero viaje comienza cuando, en soledad luminosa y en confianza plena, te conviertes en testigo y co-creador de tu propio despertar. El secreto es sencillo, aunque profundo. Lo real no necesita defensa. Allí donde el miedo susurra, la presencia responde con serenidad. Allí donde la duda clama, la experiencia calla y abraza. Así, en el compás de la reflexión sosegada, comprendes finalmente que la mente es tanto prisión como vástago de libertad, y que el reino interior, con sus cielos, tormentas, guerreros y tronos, es una realidad tan vasta como la vida misma. Ahora, declinando en palabras y gradualmente despojándome del papel de guía, deseo dejarte en compañía de tu propia intuición, ese faro sutil que siempre advierte el paso siguiente, incluso cuando todo es niebla y toda certeza se diluye. La puerta, que siempre estuvo sin cerrojo, se halla ante ti. Caminarás, quizá, despacio, atento a cada latido, bendiciendo la duda y acariciando tu anhelo de trascender. Lo esencial es invisible, lo esencial está vivo. Y tú, en el reconocimiento silencioso de esa presencia, llevarás siempre la corona invisible del soberano. El viaje continúa, no en el rumor de otras voces, sino en la resonancia suave de tu propia exploración. Es tu época, eres tu propio templo. No hay promesa mayor que la de tu presencia despierta. Si alguna semilla ha sido plantada en este suelo fértil, te invito a regarla. Si alguna brisa se ha hecho sentir sobre tu piel, haz la música en tu vida cotidiana. Percibes ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Ese suspiro cósmico que siempre ha estado ahí.
Allí comienza tu sendero real. Tu experiencia, indomable, irrepetible, es la única llave. Te espero, sin prisa, en la próxima alborada de este camino abierto. Si el eco de estas palabras ha tocado tu centro, deja tu huella en este espacio compartido y acompáñanos en la próxima travesía.